lo que quiero hacer inicialmente es una pequeña presentación. Yo quiero hablar inicialmente de algo o alguna época que muchos se refieren a esa época como la crisis de software. Eso fue antes del manifiesto ágil. Quiero hablar un poco del manifiesto ágil, del evento y del manifiesto en sí. Y después quiero hablar un poco del agilismo y la cultura empresarial, porque en fin, cuando hablamos de agilismo, hablamos de un mindset y en muchos casos de cultura y también, digamos, de un cambio cultural. Y después quiero mirar cómo pueden usar Scrum para sus primeros pasos, o más bien cómo Scrum y agilismo está vinculado y cómo pueden iniciar con sus primeros pasos en Scrum. Entonces, hablamos un poco de la crisis de software. Pues hoy en día es normal que muchos de los herramientas que usan contienen software. Muchos carros hoy en día tienen más, o carros de lujo, por lo menos, tienen más líneas de código que un avión de combate, por ejemplo. Okay. Y de hecho, muchos de las cosas que usamos hoy en día tienen software. Y eso no es así hace unos 2 años, eso ya empezó, digamos, en los 60, 70, 80, 90 y obviamente sigue aumentando. Pero en los 70, 80 empezamos a ver programas de software que se volvieron mucho más complejos que lo que antes hemos visto. Y con eso el software también empezó a afectar pues varias de las cosas que estamos usando y no de una muy buena manera. A veces un famoso accidente, por ejemplo, de un avión de combate de una F-18 en el año 86, donde un condicional, un if-then, estaba incompleto, faltaba un else. Y el resultado fue que el avión hizo una vuelta no programada, inesperada, y tuvo un accidente. Entiendo yo que los pilotos sí se lograron rescatar, pero el avión quedó destruido. Y nosotros en los 80 y también en los 90 vimos más y más y más mega proyectos de software y con eso también más mega fracasos de software. Y en estas décadas nacieron diferentes maneras de gestionar proyectos de software y el intento era controlar o programar o hacer mejor el proceso de cómo generamos o cómo desarrollamos software. Uno de las técnicas que se usaron fue, por ejemplo, RUP, Rational Unified Process. Entonces, yo empecé a trabajar desarrollando software en el año 2000. Y el primer proyecto donde empecé a trabajar, ellos sí aplicaron, de hecho, RUP, el Rational Unified Process. Y pues como fue mi primer trabajo, pues para mí eso era la manera como se hace esto. Pero el proyecto, vamos, fue tan largo. Cuando yo entré, ellos ya estaban varios años desarrollando ese proyecto. Yo me quedé 3 años allá con ellos trabajando en el proyecto. Y cuando salí, todavía estaban trabajando en ese proyecto y no han terminado. Y la verdad no sé si han terminado, en fin. Pero lo que quiero decir es, esos fueron proyectos muy largos, muy grandes, y en muchas ocasiones se salieron de su presupuesto, se salieron del tiempo esperado, se entregó mucho menos valor de lo que se esperaba o muchos también fueron cancelados en total. Entonces, eso fue como la época a que nos referimos la crisis de software. Okay. Y bueno, el manifiesto se firmó en el año 2001. Mi primer contacto, digamos, con desarrollo de software y gestionar proyectos en esto fue en el año 2000. Entonces, yo no entré tanto en el gran tema de la crisis como los firmantes. Pero yo empecé cuando no tuvimos ágil, sino cuando trabajamos lo que hoy llamamos tradicional. De pronto unos comentarios acerca de mí. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Fabian Schwarz. Soy CEO del Scrum Network. Soy nativo
alemán, entonces cuando empecé a trabajar en el 2000, de hecho eso fue en Alemania. Trabajé por muchos años en gestión de proyectos tradicional. De Alemania me fui a Australia para hacer ya mi MBA y de Australia me fui aquí a Colombia para manejar el tema de Scrum Network y estamos aquí trabajando como en todas las Américas, desde Canadá hasta Argentina, todo el continente, todos los temas relacionados con Scrum. No les quiero aburrir más con mi hoja de vida, entonces si quieren saber más de mí, voy a ponerles aquí de pronto mi LinkedIn en el chat. Aquí, si quieren ver más o si quieren conectar, bienvenidos. Bueno, entonces, esa crisis de software llevó a 17 personas a unirse en el año 2001 en Snowbird, Utah. Pero hoy en la mañana ya hemos hablado con 3 de los firmantes. Y ellos nos contaron sus memorias. Entonces, ¿qué pasó aquí? En 2 días, esos 17 personas buscaron qué tienen ellos en común, o más bien de pronto unas palabras antes. Pues esos 17 personas vinieron de diferentes prácticas, ¿sí? Tuvimos, por ejemplo, Jeff Sutherland y Ken Schwaber de Scrum, pero también tuvimos el grupo de XP, de Feature Driven Development, de esas diferentes técnicas, se reunieron y en cambio de mirar qué hacen diferentes, ellos buscaban qué tienen ellos en común. Y en esos 2 días identificaron 4 valores. Esto aquí son algunas notas originales creo que es de Jim Highsmith, si no estoy mal, de este evento. Y como pueden ver, los valores cambiaron, de hecho, su orden, ¿no? Entonces aquí son los 4 valores. De pronto no los pueden leer, entonces les voy a ponerlo en una forma más legible. Entonces, el primero de los 4 valores es individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Y de hecho, todos los 4 valores están escritos de esta manera. Ellos dicen, hay una parte que es la parte a la izquierda que valoramos más que la parte a la derecha. Entonces, ellos dicen, valoramos más individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Pero yo he preguntado eso ahora a los manifestantes, a los firmantes, perdón, que entrevistamos hoy en la mañana, y todos contestaron que eso no significa que procesos y herramientas no tienen valor. Eso no significa que nunca más en la vida usamos procesos y herramientas. Y eso es importante en entender. Entonces ellos dicen, listo, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Ellos también dicen, es más importante software funcionando que la documentación extensiva. Y es más importante colaboración con el cliente que la negociación contractual. Y es más importante la respuesta ante el cambio que seguir un plan. Esos son los 4 valores. Adicionalmente tienen 12 principios, pero quiero partir aquí desde los valores. Y a veces tenemos como un grupo que llamamos los agilistas románticos, que interpretan eso de una forma extrema, que dicen, ok, en el manifiesto dice que no usamos procesos ni herramientas, que no documentamos, que no necesitamos contratos y no planeamos porque somos ágiles. Pero si han escuchado en la mañana los firmantes, ellos dicen, no, eso no es que quieren decir. Procesos y herramientas tienen algo de valor, documentación tiene algo de valor, contratos y planes tienen su valor. Solo ellos valoran la parte a la izquierda más que la parte a la derecha, sin decir que lo que ven aquí no tiene valor. Entonces, esos statements que ven aquí, de hecho, eso no es ágil. No planear no es ágil. Probablemente sea perezoso, pero no es ágil. Entonces, eso quiero dejar claro antes de entrar en más detalle. Entonces, la gran pregunta, James Groening, por ejemplo, hizo la referencia aquí, es ¿por qué uno quiere ser más ágil?
por qué empresas quieren ser más ágil. Y aquí tienen la estadística del último State of Agile Report. Y lo que pueden ver es razón número 1 es Accelerate Software Delivery, o desarrollar software más rápido, o traducido, probablemente entregar valor más rápido. Razón número 2 es mejorar la habilidad de reaccionar a cambios en el entorno, cambios de prioridades. Quiere decir, cambia más rápido la dirección o adaptarse más rápido. Esas son las 2 razones más grandes por qué empresas buscan ser más ágiles. Y eso me parece muy, muy interesante y también muy importante, porque cuando queremos entrar en un proceso de transformación, queremos entender por qué lo estamos haciendo. Entonces, las razones que ven aquí son, según el State of Agile Report, las razones más mencionadas. También en nuestra experiencia con clientes, podemos confirmar que esas son las razones que más vemos. Sin embargo, también a veces uno escucha otras razones. Por ejemplo, si yo estaba en una conferencia y le parece interesante, la competencia es ágil, ágil es demora. ¿Sí? Entonces, estas razones no son tan buenos para entrar en un proceso de transformación. Pero rescatamos los top 2 razones, son entregar valor más rápido y adaptarse más rápido al cambio. Ahora, ¿cómo está este tema del agilismo vinculado con la cultura empresarial? Y aquí, antes de contestar esa pregunta, quiero del mismo State of Agile Report mostrar cuáles son las top razones por qué una transformación fracasa. Okay. La razón número 1 es la resistencia al cambio. Razón número 2 es los líderes no participan suficiente. Razón número 3 es una inconsistencia en los procesos y prácticas entre diferentes equipos. Y razón número 4 es que la cultura organizacional contradice los valores ágiles. Entonces, si ustedes miran los top 4 razones, 3 de estas razones están directamente vinculados con la cultura de la empresa y la gente en la empresa que crea esta cultura. Entonces, la cultura obviamente es importante. Sin embargo, a veces no es tan claro a qué nos referimos cuando hablamos de cultura. ¿Qué es cultura, de hecho? Y hay muchas definiciones de culturas. Algunos son muy sencillos, otros son mucho más complejos. De las definiciones que se encuentran en el promedio, digamos, muchos hablan de 3 capas. Cultura tiene 3 capas. Entonces, hay una parte que es la parte que llamamos la cultura mental, o las razones de mi comportamiento. Y esas son cosas como valores y principios, normas, etc. Lo que viene aquí a la izquierda. Después tenemos la cultura social o el comportamiento. Entonces, esas son cosas como rituales, ceremonias, eventos, etc. Y tenemos los resultados del comportamiento o la cultura material, que es el resultado de lo que se hace en estas ceremonias y rituales. Y esas son cosas como artefactos o herramientas. Entonces, para entender cultura, toca entender cultura no solo una de estas cosas, sino los 3 pilares juntos forman lo que normalmente llamamos cultura. Entonces tenemos cosas como valores, también tenemos ceremonias y también tenemos artefactos y herramientas. Y todos juntos forma cultura. Una cosa sola no es suficiente para crear una cultura. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si vemos el manifiesto ágil habla de valores y principios, que es la cultura mental o las razones del comportamiento. Okay.
Entonces, el manifiesto ágil claramente adresa o habla aquí o mira una parte de la cultura, pero solo una de tres. Y eso causa entonces en muchos casos la pregunta, bueno, ¿y cómo puedo tener una cultura ágil? Y muchos hacen referencias al manifiesto y está bien. Sin embargo, toca entender el manifiesto solo cubre los valores. Entonces, las razones del comportamiento. No me dice cuál es el comportamiento y no me dice cuál es el resultado del comportamiento. Entonces, lo que nos falta para tener una imagen completa de una cultura ágil es, bueno, ¿cómo adresamos aquí comportamiento y resultados de comportamiento? Y para esto existen las diferentes prácticas. Entonces, de pronto han escuchado a Bob Martin o a James Groening, John Kern, hablando de diferentes prácticas que estaban de moda, digamos, antes del manifiesto ágil. Muchos hablaron, por ejemplo, de XP. Scrum también existía ya antes del manifiesto ágil. Entonces, miramos estas prácticas. Y según el State of Asia Report, más de 58% de los equipos ágiles usan Scrum. Y si miran aquí Scrum con otros métodos, aquí está, por ejemplo, Scrumban o Scrum EXP. De hecho, ya estamos en mucho más de 70%, contando todos los equipos que usan algo de Scrum y no Scrum puro. Entonces, Scrum, con gran diferencia a los demás, es la práctica ágil más usada del mundo en este momento. Y en nuestra experiencia, también la que más éxito ha mostrado en términos de resultados. Entonces, miramos cómo Scrum y el manifiesto ágil se pueden usar juntos para volverse más ágil o para implementar el agilismo. Les hacemos una muy breve introducción a Scrum. Scrum contiene 11 elementos que en muchas ocasiones llamamos el 353. Okay. Entonces, déjame aquí sacar el pointer. Entonces, cuando hablamos de 353, hablamos inicialmente de 3 roles. Entonces, Scrum tiene un Scrum Master, un Product Owner y los desarrolladores. Son 3 roles. Scrum tiene 5 eventos. Está el Sprint Planning, el Daily Scrum, el Sprint Review, Sprint Retrospective y el mismo Sprint también cuenta como un evento. Entonces, 5 eventos. Y Scrum también tiene 3 artefactos. El Product Backlog, el Sprint Backlog y el incremento o incremento, que es normalmente el resultado, el entregable del sprint, si quieren. Entonces, si escuchan el 353 de Scrum, eso es el 353 de Scrum. 3 roles, 5 eventos, 3 artefactos. Eso es todo. Scrum no tiene nada más. Entonces, es súper sencillo, es muy fácil de entender, no tan fácil de implementar, pero muy fácil de entender. Lo que quiero hacer ahora es quiero ver cómo en general están vinculados los valores del manifiesto ágil con estos elementos en Scrum. Y también quiero mostrar 1 o 2 casos de estudio, cómo hemos usado esto para implementar agilismo o hacer una empresa más ágil. Iniciamos con el primer valor, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Okay. Ahora, lo que voy a mostrar ahora no es una ciencia matemática 100% exacto y seguro hay como espacio para conversar y de pronto hasta ajustar estas ideas. Pero en general, Scrum tiene varios eventos donde forzamos fuertemente individuos y interacciones. En este caso me refiero al equipo en general. Entonces, tenemos el Daily Scrum. ¿Sí? En Scrum tenemos obligatorio cada día un evento donde todo el equipo habla. Entonces, eso forza el tema de interacciones entre individuos. Al fin del sprint tenemos una retrospectiva donde otra vez el equipo, de hecho,
inspecciona sus interacciones. El propósito de la retrospectiva es buscar una mejora para las interacciones del equipo. Entonces, Scrum, de hecho, ya tiene por efecto incorporado ciertos eventos que aterrizan, si quieren, el valor de individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Y también tiene artefactos que forzan eso. Hay un product backlog que se crea a través de individuos e interacciones. Hay un sprint backlog que se crea a través de individuos e interacciones y hay un incremento que se crea a través de individuos e interacciones. Y también todos esos tres artefactos se inspeccionan a través de individuos e interacciones. Entonces, claramente el primer valor del manifiesto ágil se puede aterrizar a través de Scrum. Vamos al segundo. Software funcionando sobre documentación extensiva. Hoy en día muchas veces estamos diciendo un producto funcionando sobre documentación extensiva. Pues miramos eventos. Pues hay un evento, el Sprint Review, donde invitamos los stakeholders y mostramos software funcionando, un producto funcionando. De hecho, el artefacto en sí, el incremento, es un producto funcionando, algo que ya tiene valor para el cliente. Y nos reunimos alrededor de este producto, de este software, de este incremento, para inspeccionarlo y dar retroalimentación. Entonces, no vamos a revisar tremenda cantidad de documentación y PowerPoints y hablar sobre eso, sino hablamos sobre el verdadero producto, revisando el verdadero producto. Y lo mismo, tenemos un Product Backlog y Sprint Backlog, que son dos artefactos con el propósito de, en fin, generar un incremento o aumentar o crecer el incremento, pero con algo que funciona, software con valor, software funcionando. Entonces, otra vez, Scrum, de hecho, es una muy buena manera de aterrizar también el segundo valor del manifiesto ágil. Y para que eso no se quede tan abstracto, digamos, les quiero mostrar un caso de estudio donde hemos implementado Scrum y cómo hemos aterrizado esto para volver aquí una empresa más ágil. En este caso es una empresa de telecomunicaciones y para resumir un poquito qué se ha logrado, y después voy a mostrar cómo lo hemos logrado, pero qué se ha logrado, pues es una empresa en una transformación digital. Lo iniciaron con la manera tradicional de gestionar proyectos y por 2 años trabajando en esta transformación no entregaron ninguna funcionalidad. 2 años trabajando, fuertemente. Después de solo 1 año con Scrum, entregaron más de 40 funcionalidades. Entonces es un tremendo resultado y además ellos reportan que el cambio por el COVID, digamos, de volverse completamente virtual, por si quieren culpa de COVID, para ellos no impacta la productividad. Digamos, ellos fueron capaces de adaptarse muy rápido a este cambio. La empresa en general es una empresa con más de 4,000 empleados, 1.5 millones de líneas fijas y más de 12 millones de líneas de voz y data. Entonces, como James Groening dijo, al inicio es importante entender por qué una empresa quiere volverse más ágil. Y una de las primeras preguntas que nosotros preguntamos a un cliente es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres lograr? Eso es lo que nos contestaron. Ellos dijeron, y quieren entregar valor más rápido y también quieren responder más rápido al cambio. La razón fue porque estaban 2 años trabajando en un proyecto de transformación sin entregar algo de valor. Y también ellos mencionan un reto que la nueva vicepresidencia digital que fue creado para este tema tenía muchas personas de la anterior PMO y por eso aplicaban gestión de proyectos tradicional al inicio, porque eso fue la manera como trabajaron. ¿Qué hicimos? Primero, trabajamos con la vicepresidencia para tener un apoyo completo en Scrum. Y definimos 5 equipos pilotos
donde queremos usar Scrum para aterrizar los valores del manifiesto, para volverlos más ágiles. Y estos equipos capacitamos y también lo acompañamos con coaching. Y durante ese proceso nos dimos cuenta muy rápido que tuvimos muchos impedimentos, porque hay una observación muy interesante. Scrum solo no les hace más ágil, pero Scrum les muestra muy bien dónde no son ágiles. Y uno, por ejemplo, de las cosas o de los retos de la vicepresidencia era que ellos tenían que pedir su desarrollo al área de desarrollo. Pero el área de desarrollo trabaja tradicional, entonces por eso todo se demoró tanto tiempo. Con el vicepresidente se tomó la decisión que vamos a contratar propios desarrolladores y desde el inicio trabajar con Scrum con estos desarrolladores. Les capacitamos todos involucrados en un entrenamiento de Scrum Master y algunos de los multiplicadores también Product Owner y en Scrum at Scale, que es un marco que podemos usar para varios equipos. Y cuando tuvimos eso funcionando en estos 5 pilotos, incorporamos el área de recursos humanos para escalar eso en toda la empresa. Y el resultado es lo que ya he adelantado. Ellos pasaron de lanzar ninguna funcionalidad en 2 años a 40 funcionalidades en 1 año. Entonces, eso es obviamente entregar valor mucho más rápido. También lograron de cambio muy fácil a virtual debido a la pandemia. Y eso también es una buena adaptarse al cambio más rápido. Ahora 100% de la vicepresidencia digital trabaja con Scrum y cada 15 días cada equipo entrega. Cada 15 días. Tienen su ritmo. Cada equipo entrega cada 15 días. O cada 2 semanas. Entonces, eso es, en mi opinión, un muy buen ejemplo. ¿Cómo pueden usar Scrum para, en este caso aquí, implementar el segundo valor, software funcionando sobre documentación extensiva? Vamos al tercer valor. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Entonces, tenemos 3 elementos que revisamos y conversamos seguido con el cliente. Entonces, tenemos el Sprint Review. En el Sprint Review, de hecho, invitamos al cliente para que con nosotros revisa el increment, o el entregable, o el producto, y nos da su retroalimentación. Y esa retroalimentación termina en el Product Backlog. ¿Qué decía? Es el trabajo que el equipo en el futuro va a realizar. Entonces, lo que vamos a hacer en Sprint Review no es revisar y negociar el contrato todo el tiempo, sino lo que estamos haciendo, estamos hablando sobre el producto y colaboramos para buscar la mejor manera de lograr la satisfacción del cliente, de lograr un resultado para el cliente. Entonces, otra vez, Scrum es una muy buena herramienta para aterrizar el tercer valor del manifiesto ágil. Y el cuarto valor, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Ahora, en Scrum, el sprint en sí queremos protegido, se dice normalmente. ¿Qué decíamos? No queremos cambios durante un sprint. Ahora, no significa que nunca pasa, pero idealmente no lo tenemos. Pero un sprint tiene máximo 30 días y de hecho la mayoría hoy en día trabaja con sprints de 2 semanas o menos. Entonces tenemos un tiempo protegido sin cambios de 1 a 2 semanas normalmente, pero todo el resto del tiempo somos capaces de incorporar cambios. Entonces, si viene un cambio, pues no vamos a seguir derecho el plan que tuvimos inicialmente, sino ajustamos el Product Backlog, vamos a hacer el siguiente Sprint Planning, y ya en el siguiente Sprint Planning, a partir del siguiente Sprint Planning, podemos incorporar estos cambios, y al fin vamos a tener un Sprint Review. Y si en el Sprint Review recibimos retroalimentación que toca ajustar algo, lo consideramos y otra vez eso termina en el Product Backlog. Entonces otra vez, Scrum es una muy buena herramienta para aterrizar o implementar el cuarto valor del manifiesto ágil. Y de pronto otro pequeño caso de estudio
para ver cómo pueden aterrizar esto, o como nosotros por lo menos lo hicimos. En este caso es una empresa de oil and gas. Yo pensé voy a usar algo que no tiene nada que ver con tecnología aquí, para que también tenemos un ejemplo afuera de tecnología. Esta empresa es Drummond. Entonces, ellos lograron con la implementación de Scrum de reducir el tiempo de perforación de pozos de gas de 19 días a 6 días. Entonces, si hacen el cálculo, eso es más de 300% aumento en desempeño. Y ellos también dicen que la migración a trabajo remoto por COVID fue fácil para ellos. De hecho, ellos dicen sin pérdidas de productividad. Entonces, fue muy smooth la transición aquí a trabajo virtual. Ahora, para tener una idea de Drummond, Drummond Energy es una empresa de explotación de gas. Inicialmente fue un departamento de la empresa Drummond Ltd. Drummond tiene más de 5,000 empleados, más de 4,000 contratistas, y ellos tienen 5 contratos de exploración y producción de hidrocarburos, o en este caso de gas. Okay. ¿Cuáles fueron los desafíos? El vicepresidente en su momento me contó que los áreas tenían retos o problemas, digamos, en comunicación y colaboración. Entonces no colaboraron bien, y eso fue muy debido a que tenían diferentes sitios. Entonces tenía la gente en la oficina de Bogotá, gente en la oficina de Valledupar, gente en el campo, gente en otros lados, más son los contratistas. Y eso también causó que la comunicación no fue muy buena. Entonces no tuvimos lo que llamamos saturación de comunicación. La gente no tenía siempre toda la información necesaria para hacer su trabajo en el momento cuando lo necesitaban. Eso causó demoras, obviamente, ¿no? Y en general, gestión de proyectos fue un poco rígido, basado en temas tradicionales en general como PMI y PRINCE2, que en algunos lados sí funcionaban bien, pero particularmente en las áreas donde se necesitaba más innovación o donde tenían más incertidumbre, si quieren, no funcionaba tan bien. Entonces, ¿qué hicimos? Aquí iniciamos con el nivel más alto, ¿okay? Lo que llamamos el Executive Action Team, que fueron todos los altos ejecutivos, y entrenamos a todos ellos en Scrum. Y no estoy hablando de una charla de 1 hora, sino de un entrenamiento entero de 2 días a los altos ejecutivos, para que primero ellos entiendan de qué estamos hablando, para que hablamos el mismo lenguaje. Ahora, el vicepresidente se vuelve el Chief Product Owner. Creamos un único backlog para toda esa unidad. Definimos sprints de 2 semanas. Y eso ya es como Scrum a escala, Scrum escalado. Y este Executive Action Team, los altos ejecutivos, tenían su propio Daily Scrum. Okay. Ellos se reúnen todos los días al mediodía por 15 minutos. Entonces, no es ahora un tema donde solo los desarrolladores se reúnen, sino aquí hasta los ejecutivos lo hacen con el propósito de resolver impedimentos. Empezamos entonces con la implementación de proyectos pilotos, y esos fueron súper exitosos, como pueden ver en los números que les mencioné, y les voy a mencionarlos otra vez. Y eso se usó después como, digamos, evangelizadores para el cambio hacia Scrum en las demás áreas que todavía no usaban Scrum. Eso fue antes de COVID, y ellos ya estaban distribuidos. Entonces, uno de los temas importantes fue tener un buen sistema de videocomunicación o de videoconferencia para conectar a sus diferentes áreas geográficas. El resultado: el promedio de perforación de pozos antes de Scrum fue de 19 días. De hecho, el pozo más rápido en la historia de la empresa que han perforado fue de 10 días. Pero después de Scrum, el promedio perforación de pozos bajó a 6 días. Y con eso obviamente se redujeron los retrasos. Impedimentos se resolvieron en promedio en cuestión de horas y no en semanas como antes.
Y también aumento, transparencia, motivación, comunicación, etc. Otro logro que ellos mencionan es un 100% de cumplimiento de presupuesto. Algo que de pronto si trabajan en el sector de oil and gas no es muy común. Y adicionalmente ellos también mencionan que fueron capaces de adaptarse muy fácil al cambio de la pandemia al trabajo remoto. Pues otro ejemplo donde con Scrum logramos de aterrizar el manifiesto ágil y de hecho logramos las dos razones principales. Acuérdense, acelerar, entrega de valor. En este caso, la entrega de valor es ahora a tiempo. En perforación se logró más de 300%. Y segunda razón es adaptarse más rápido al cambio. Entonces, ellos también dicen, llegó la pandemia, pero para ellos fue muy fácil de adaptarse al trabajo virtual. Entonces, resumimos un poquito esto. Acuérdense, el manifiesto ágil solo se enfoca en la cultura mental, o en las razones de comportamiento, en valores y principios. Además, para aterrizarlo necesitamos una práctica que nos da las diferentes ceremonias y eventos y también artefactos y herramientas, la parte cultura social y cultura material. Y la práctica más exitosa en este momento es Scrum. Entonces, el título de la charla es Scrum y el manifiesto ágil, una combinación para el éxito o exitosa para el cambio cultural. Entonces, si toman las dos cosas juntos, de hecho tienen un muy buen paquete, digamos, para su transformación. La gran pregunta normalmente es, bueno, pero ¿cómo inicio? ¿Sí? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué hago concretamente? ¿Qué tengo que hacer? Pues resulta, por más de 10 años ahora, tenemos una guía de Scrum. La última actualización fue en el año 2020 y eso es pues, la guía de Scrum o el Scrum Guide creado por Ken Schwaber y Jeff Sutherland. Y si ven, el título dice las reglas del juego. Okay. Y eso es importante porque Scrum, como cualquier otro juego, tiene reglas. Y para que puedan participar en el juego, tienen que conocer y aplicar las reglas. Entonces, por ejemplo, si quieren jugar ajedrez, pues tienen que primero aprender las reglas de ajedrez y aquí se ponen a jugar. Y lo mismo con Scrum. Y de hecho, en la última guía lo dejaron muy, muy claro que si aplican Scrum incompleto, o si incumplen algunas de las reglas, muy probablemente no van a hacer Scrum, sino solo usan elementos de Scrum y de pronto tampoco van a ver los resultados que esperan. Ahora, a eso nos referimos con algo que se llaman, o que llamamos mucho en el mundo ágil, el estado Shu. Entonces, yo no quiero decir es que nunca pueden cambiar Scrum. Eso no es el mensaje. Pero el mensaje es cuando inician, y ese concepto se ha copiado de artes marciales, se llama Shuhari, pasan por diferentes fases. Okay. Entonces, normalmente en artes marciales inician con el estado Shu. Significa, aprende la regla sin modificación. Y eso en muchas ocasiones significa simplemente repetición, 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 repetición. De pronto han visto la película de Karate Kid, la vieja o la nueva, siempre tiene algún movimiento que tiene que repetir sin entender por qué lo hace. Pero es simplemente para aprender la regla. Ahora, una vez que la regla hace parte de ustedes, digamos, que no tienen que ni pensar cómo funciona, pues aquí se pueden hacer experimentos, es el estado Ha, que podemos de pronto iniciar a romper las reglas y ver qué funciona. Entonces, si rompo las reglas y me funciona, pues voy a adaptar la nueva regla y si no me funciona, regreso a la vieja regla. Y si pasan este estado, al estado Ri, digamos, aquí ya no hay reglas porque ustedes son maestros, digamos, si quieren, del agilismo y ustedes definen las reglas. De cierta manera, por ejemplo, nuestros 17 firmantes del manifiesto ágil. Entonces,
¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el problema? El problema no es que no podemos cambiar Scrum. El problema es que muchos intentan de modificar Scrum y sin haber aprendido al inicio y aplicado la regla. Y no me refiero a hacer el primer sprint bien. Yo me refiero a meses, sino años de práctica antes de empezar con las modificaciones. Muchos inician de una vez a cambiar todo y piensan todo es un experimento y quieren inventar la rueda de nuevo. Pero eso no es la idea aquí. Okay. Entonces, si están nuevos en el tema, si son sus primeros pasos, las recomendaciones, pues aplican la regla como es, a ver cómo les funciona. Una vez que eso funciona, ya pueden iniciar con experimentos. Pero con los años hemos aprendido lo siguiente. Okay. De hecho, la guía de Scrum, mencionándolo, la guía de Scrum es muy corta. La nueva versión en inglés tiene solo 13 páginas. Y te dice claramente qué tienes que hacer. Bueno, necesitas un Scrum Master. Tienes que hacer un Daily Scrum. Pero en nuestros años de trabajar con clientes, el cliente rara vez nos pregunta qué tengo que hacer. Sino el cliente normalmente pregunta, ¿y cómo lo hago? Y si le ponen a pensar, usamos otra vez el ejemplo de ajedrez. Si quieren jugar ajedrez, pues lo primero que tienen que hacer es aprender las reglas, ¿correcto? Bueno, pregúntense, si lo único que conocen son las reglas, ¿qué tan altos son sus probabilidades de ganar? Y mi opinión es no son muy altos. Y la mayoría normalmente confirma esto. Entonces, si quieren ganar, tienen que conocer las estrategias del juego. ¿Okay? En deportes lo llamamos playbook. Entonces, cuando me di cuenta de esto, yo vi que sí tenemos de pronto un vacío en el mercado. Y yo hablé con Jeff Sutherland y le pregunté, Jeff, si tú escribes otra vez un libro, ¿qué pondrías en este libro? Entonces, basado en nuestras experiencias con Scrum, en las estrategias que hemos visto funcionando y en lo que me contestó Jeff, sí he escrito aquí este libro. Si les interesa, voy a poner aquí en el chat de pronto el link. Y déjame un segundo. Aquí está en el chat el link. Si les interesa, pueden mirar algo allá. Sin embargo, la base de todo eso es la guía. Ahora, hay una pregunta que vemos o que escuchamos mucho. ¿Qué valor tiene tener una certificación? ¿Qué valor tiene tener un entrenamiento? Entonces, primero, un buen Scrum Master normalmente tiene por lo menos dos componentes. Uno es experiencia en Scrum, otro es conocimiento en Scrum. El conocimiento normalmente se gana a través de un entrenamiento. Ahora, ustedes pueden adquirir conocimiento sin certificarse, pero no tienen que certificarse, entonces es como no es cierto. Okay. Entonces, si lo que quieren es conocimiento, pues pueden buscar un buen entrenamiento y aquí van a adquirir el conocimiento. Sin embargo, las certificaciones han generado en el mercado cierto impacto. Entonces hay muchas preguntas acerca de certificaciones. Esto aquí es el Scrum Master Trend Report, que muestra, por ejemplo, en los altos salarios de Scrum Masters, normalmente son personas que sí tienen la certificación. ¿Por qué? Porque, en fin, digamos, cuando aplican para un trabajo y la persona de recursos humanos toma una decisión, y alguien dice, yo tengo conocimiento en Scrum, yo hice un curso, y otra persona dice lo mismo, pero puede mostrar una certificación, es más fácil, digamos, para la persona de recursos humanos elegir la persona de certificación, porque de cierta manera confirma conocimiento. No confirma experiencia, pero confirma conocimiento. Y si siguen esta línea, obviamente hay muchos
diferentes entidades que certifican. ¿Okay? Pero es muy sencillo. Imagínense una persona de recursos humanos tiene 2 ingenieros de sistemas, todos igual. La única diferencia es que una persona tiene un diploma de Harvard y la otra es una entidad desconocida. Pues en la mayoría de los casos va a elegir la persona de Harvard, obviamente asumiendo que los otros atributos son iguales. ¿Por qué? Porque es muy conocido. Entonces, si buscan el tema de certificación, normalmente recomendamos de elegir uno de los entidades, digamos, que son muy reconocidos, ¿no? Cosas como Scrum Alliance, Scrum.org o Scrum Inc., de los 3 grandes reconocidos.